De regreso en esta sesión histórica maravillosa que tenemos acá de 8.8 Gobierno. Estoy muy contento porque con esto abrimos el año, la agenda de 8.8 con los diferentes encuentros, hitos que tenemos para ustedes. Además del Club CISO que tenemos 4 veces al año, tenemos con ustedes la posibilidad también de estar en eventos como por ejemplo 8.8 Junior, que se nos viene pronto, donde aprovechamos de hablar con todo ese target que está recién entrando en el mundo digital y que esencialmente tiene que aprender, conocer y educarse para mantener una higiene en el mundo virtual. En paralelo también vamos a tener dentro de esta fecha, se nos viene Andina, que reúne también todo lo que está pasando en Bolivia y Perú. También vamos a tener dentro de algunos días más, también vamos a tener la Solidaria, viene Lovelace, que es nuestra primera conferencia dedicada exclusivamente al mundo femenino en la ciberseguridad y así. Todo el año tenemos información para ustedes, la pueden conocer completa, la agenda completa con fecha, con las inscripciones y si quiere participar en alguno con los call for papers, tiene que entrar a www.8.8.org. Ya lo sabes y recuerda que estamos haciendo concursos a la gente que use el hashtag, que participe, que pregunte a través del hashtag que aparece ahora en el GC. Si me ayudan ahí arriba en el switch sería maravilloso para no equivocarme esta vez. El GC para que participen y se comuniquen, conversemos y dialoguemos sobre la información que se está emitiendo a través de este streaming, a través de Passline, a través de 8.8, a través del CECIR. Vamos a ir con nuestro siguiente invitado, charlista. Nosotros tenemos el honor de tener a alguien que ya conocemos y sabemos que está acá en la casa. Estamos con Mateo Martínez, quien nos va a hablar de análisis de impacto de las fugas de información en los gobiernos latinoamericanos. Él es experto en ciberseguridad y director de Krav Maga Hacking. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos Muchísimas días. gracias por ¿Cómo la están las cosas por invitación. allá? Por acá, bien, bien. Bueno, por suerte bajando un poco la cantidad de casos diarios, avanzando con la vacunación, así que esperemos que en un corto plazo mejore realmente la situación sanitaria. Sería maravilloso contar contigo presencialmente a futuro también en nuestras sesiones de 8.8. Ojalá, ojalá. Sí, es un gran Ojalá. pendiente, así que espero poder estar en breve. Aparte extraño mucho Perfecto. Chile, ¿no? Sí, sí, se pasa bien, ¿no? Nosotros decimos que 8.8 es la palusa de la ciberseguridad en nuestro país, para que te hagas una idea. Es mi segundo hogar, así que tengo pendiente este año, no he podido ir y la verdad que extraño mucho. Así que Te vamos a bueno, nada, les esperar. agradezco muchísimo, ¿no? Tanto a 8.8, al CECIR, por organizar este evento, ¿no? Y que sigamos actualizándonos en temas de ciberseguridad, pese a la pandemia, pese a estar lejos. Así que sumamente agradecido por estar y por acompañarnos. Agradecidos estamos nosotros, Mateo. Te dejo el escenario. Todo esto es tuyo. Conversa con el público que te está... Hay más de 1000 personas, así que ya lo sabes, tienes mucha audiencia para que puedas conectarte y conversar con ellos. Te dejamos entonces el escenario de 8.8 Gobierno completamente para ti. Muchísimas gracias y bueno, gracias también a todos los participantes, la verdad que es un número impresionante, felicitaciones. Y felicitaciones a todos por poder dedicarle este tiempo a mantenernos al día, a conversar, a que la comunidad siga creciendo de vuelta, pese a la distancia, pese a toda esta situación de pandemia que nos ha alejado un poco a todos. Así que bueno, agradecerles nuevamente y bueno, espero que sea de interés esta presentación. La idea es buscar un breve análisis, bien, de lo que nos permite una hora de lo que han sido las fugas de información y ataques y cómo eso viene impactando o puede llegar a impactar en los diferentes gobiernos. Con lo cual voy a hacer un breve recorrido. Quedó abierto el micrófono, tengan cuidado. Cuidado con lo que dicen. Y bueno, convido. Bueno, les contaba un poquito eso. Voy a hacer una breve introducción mía para los que no me conocen, simplemente, porque muchas veces me reclaman que a veces no me presento y voy directo al objetivo de la sesión. Después vemos un poquito de contexto internacional, bien, de los últimos ataques que han sucedido, de las últimas fugas de información, y finalmente cerramos con algunas conclusiones, un análisis y un poquito de cómo fueron esas técnicas, ¿no? Nos vamos a meter un poquito en lo que es scrapping, principalmente, más que nada vinculado a lo que fue el ataque y la fuga masiva de Facebook, ¿bien? Les queda mi CV, la presentación va a estar disponible, bien. Tengo un máster en seguridad de información, estoy cursando mi doctorado actualmente en ciencias informáticas en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Estoy en Uruguay, bien, soy uruguayo, viví en Estados Unidos, en Argentina durante unos años. Y bueno, soy docente en el máster de ciberseguridad en el TEC de Monterrey en México, docente en máster de ciberseguridad en UTH Florida y también docente en 2 diplomados, uno en UCOM en Paraguay y otro en la Universidad en Uruguay. Y bueno, algunas de las certificaciones del mercado como CISP, CH, ISO 27001 Lead Implementer y 27032
Lead Cyber Security Manager. Trabajo, como decían, en Krav Maga Hacking, una empresa que está hoy trabajando en la región, con base en Uruguay. Abrimos oficinas hace 3 años en Colombia. Y a su vez, bueno, estamos abriendo Canadá este año, se abrió Canadá y Estonia para atender justamente esos mercados. Y a su vez trabajamos con algunos socios de negocio en diferentes países de Latinoamérica. Trabajamos en lo que es seguridad en software principalmente y gestión de respuesta a incidentes y preparación de equipos de respuesta a incidentes. Hemos trabajado en conjunto con el CSIRT y con varios de los CSIRT de Latinoamérica, en conjunto con la OEA. Trabajamos algunas marcas de mercado con mucho foco en lo que es desarrollo seguro, principalmente con checkmarks. Y después tenemos un equipo de desarrollo de software en el cual hemos trabajado en dashboards de ciberseguridad, en tecnologías de honeypots, en tecnologías de cyber range, ¿bien? Y en temas de GRC y OSINT, ¿bien? Con desarrollos a medida y creados por nosotros. Y a su vez después trabajamos con la integración de herramientas abiertas, donde hemos desplegado varias de las redes de MISP regionales para compartir indicadores de compromiso y a su vez integrando esto con diferentes plataformas, ¿bien? Como IPS o herramientas de gestión de incidentes o sandbox de malware. ¿Bien? Y bueno, dentro del equipo simplemente algunas certificaciones con las que contamos y trabajamos en la región. Una breve introducción, me tomé unos minutos, les agradezco por el tiempo. Nos metemos de lleno un poco en lo que es la presentación de hoy. ¿Bien? Como les decía, esta primera parte voy a recorrer algunos de los incidentes, hackeos, fugas de información que han sucedido. Es imposible hoy, en este evento, no hablar de este último tema de Colonial Pipeline, ¿no? Donde ha habido un ataque muy importante, ¿no? que paralizó operaciones de este oleoducto en todo lo que es la costa este de Estados Unidos. Bien, y bueno, que realmente fue de gran impacto y bueno, sigue manteniendo esa idea de lo importante que son las infraestructuras críticas y cuánto tenemos que hacer para protegerlas y trabajar en las mismas, ¿no? Y el impacto que puede generar. Como les comentaba, toda la costa este es un poco la foto, ¿no? Tomada de Washington Post de cómo fue el impacto a nivel regional y bueno, del volumen a su vez que tiene esto, ¿no? 45% del consumo de la costa este comprometido, bien, con operaciones paralizadas, llevado atrás de eso una ola de pánico, donde también se consumió y se agotaron los stocks que tenían, bien. Pero el concepto que quiero transmitir es más que nada, y un poco esta operación de malware como tal, o de ransomware, este concepto de highly targeted approach, ¿no? Realmente hubo un análisis para tener un objetivo claro, concreto, específico, con lo cual nos habla de esa dedicación de los ataques, ¿no? De ese profesionalismo en el sentido de los ataques, de poder pasar realmente por ese proceso entero de lo que lleva el hacking, ¿no? Donde hay una etapa de reconocimiento muy fuerte, de entendimiento del objetivo y a partir de ahí, de sí, la ejecución, ¿no? De la operación. Bueno, se ha hablado mucho de DarkSide como parte del origen de este ataque, ¿no? Lo interesante tal vez es ver que hay métodos muy parecidos a otros conocidos, ¿no? Y que nos han pasado también en el mercado regional, con lo cual esto debería generar alertas regionales, ¿no? Alertas en Latinoamérica de los tipos de ataques que se vienen, ¿bien? Funciona con este modelo de afiliados, también como lo conocemos, y a su vez, bueno, esta doble extorsión, ¿no? El mercado del malware ha ido evolucionando en el correr del tiempo, ¿no? Desde dar vuelta a pantalla, empezar a protestar, robar información. Pasamos por la época del ransomware, que ha transformado esto en un gran negocio de delincuentes y estafadores. Ahora esta moda de la doble extorsión. Por un lado es el cifrado de datos, el secuestro de los datos y a su vez la amenaza con la filtración, ¿no? Y la exposición de esos datos, ¿bien? Al mundo. Entonces, quedémonos con ese concepto, creo que es algo a trabajar, es algo que nos tiene que alertar de los tipos de ataques que se vienen, ¿bien? Y cómo deberíamos afrontar y enfrentar este tema de ciberseguridad en conjunto. De lo que ha sido ataque, esto es simplemente una línea de tiempo de lo sucedido, ¿no? Desde el 6 de mayo, donde se roban estos 100 gigabytes, bien, de información, bien, a su vez con los bloqueos por ransomware, bien, solicitando pagos, etc. Y a partir de ahí, cómo evoluciona y cómo van apareciendo involucrados en escena, bien, para, bueno, lograr, ahí, perdón, me quedó mal el 9 de mayo, eso es 12 de mayo, 13 de mayo, en que vuelve de operaciones lo que es la operación de Colonial Pipeline. Bien, pero bueno, aparece el ataque
se empieza, a los días siguientes sacan y emiten un comunicado, ¿no? Donde están investigando, se contrata una empresa de ciberseguridad para trabajar. El 9 de mayo se incorpora la Administración Nacional, bien, en investigación, la Agencia de Seguridad de Infraestructuras Críticas también se incorpora en la investigación, bien. Se trabaja para determinar un poco esto de que DarkSide era un poco el ransomware detrás de él, responsable de la operación, entre medio algunos temas políticos, ¿no? Amenazando a diferentes estados como responsables de lo sucedido, y bueno, esa vuelta a la operación entre el 12 y el 13 de mayo a la vuelta a la normalidad, ¿no? Les quedan un poco los dos comunicados, ¿no? Que maneja Colonial Pipeline sobre lo sucedido, y un poco comentando y comunicando un poco las operaciones y el estimado de la recuperación. Y bueno, el miércoles 12, bien, un poco donde inician las operaciones, bien, ya sobre el final del día, y bueno, atrás de eso, respondiendo también a ese pánico que les mencionaba de compras masivas, ¿no? Los estados como para compensar esa falta de distribución. Y bueno, comenzando un poco la operación, igual va a tomar varios días el volver a la normalidad. Muy alineado a esto, y hace un tiempo atrás, no tan lejano, ¿no? En febrero se publicaba el informe también de CISA con el ataque a la planta, ¿no? De gas natural, de compresión de gas natural, que también provocó por un tema de ransomware, ¿bien? Temas de cierre de operaciones de la instalación, ¿bien? Y ahí el CISA comunica justamente este tema de la importancia, ¿no? De proteger sistemas operacionales, sistemas de infraestructuras críticas, y ya ahí planteaban, ¿no? Casi un año atrás, en ese aumento de capacidad y actividad de adversarios en estos temas de infraestructuras críticas. ¿Bien? Y bueno, ahí podemos seguir volviendo atrás, esto simplemente quiero pasar rápidamente, ¿no? Los casos de Ucrania, que también han sido siempre mencionados. Y siempre está la situación de que la gran diferencia entre ámbitos cibernéticos versus guerras tradicionales, ¿no? Donde no hay reglas claras, ¿bien? Donde las infraestructuras protegidas, infraestructuras críticas, escuelas, hospitales, son una dirección IP muchas veces, ¿no? Cuando no son esos ataques están dirigidos, sino que son más automatizados, estas leyes de guerra no aplican, y estos ámbitos a veces tan sensibles se vuelven indetectables por los atacantes. Es un script finalmente que está atacando, y hace una diferencia entre los países en cuanto a medir la capacidad de fuerza, ¿no? Hay sitios como Global Firepower que nos permite identificar y comparar la potencia entre países a nivel de lo que podría ser una potencial guerra, viendo población, capacidad de fuego, ¿no? Transporte, helicópteros, fragatas, submarinos, etc. Y es posible tener una referencia en ciberseguridad. Es muy diferente, ya sea entre países, pero a su vez empiezan a haber actores que no son países, con lo cual es más difícil todavía estas mediciones. Y cuando esto impacta en infraestructuras críticas, empieza a volverse crítico y empezar a desencadenar problemas a su vez en toda la cadena de suministros. Un segundo caso de fuga de información, ya un poco más próximo a lo que es el tema central de hoy, es el caso de la Borra Leaks, ¿no? Que también se ha hecho conocido en la región, un caso en la Argentina, donde, bueno, se fuga información, datos sensibles, bien, de Policía Federal, esto exponiendo, ¿no? Datos inclusive de agentes encubiertos, ¿no? Que en casos de narcotráfico y demás, que generan ese tipo de problemas ya a nivel de seguridad personal de estas personas. Bien, esto tuvo su sitio, ese sitio quedó por fuera, pero sabemos que Internet, esa información persiste, entonces visitando simplemente sitios como archive.org, se ve un poco la actividad en el sitio, y se puede acceder a los links en Onion y demás, donde está esa información todavía viva y dando vueltas. A su vez, siguiendo el caso, la parte de Argentina en particular, bueno, el crecimiento en lo que es el fraude financiero, ¿no? Haciéndose pasar por personal de los bancos, bien, haciendo llamadas muy dirigidas, muy directas, conociendo datos personales de la persona objetivo, bien, esto se ha visto un incremento muy grande, y muchas veces abusando también y tomando datos justamente de estas fugas de información, donde permite que el atacante y el delincuente tenga un perfil completo de la persona, ¿no? Hasta de su núcleo familiar, información personal, con lo cual es muy fácil validar y hacerse pasar por el banco, y finalmente pedirle acciones como cambio de clave, solicitar un token, etc. Nombres, números completos de cuentas, validación de los datos personales.
con lo cual los atacantes logran un enriquecimiento a partir de ciertos datos que se tienen. Bueno, este año hubo varios hackeos o fugas de información de grandes empresas electrónicas, ¿no? Caso de LinkedIn, caso de Facebook, bien, que ha sido portada en la prensa internacional. Vemos aquí dos portadas, ¿no? CNN, BBC, hablando justamente de estos millones de datos fugados y que exponen finalmente a los usuarios, ¿no? Más allá de los perjuicios que pueden llegar a tener estas empresas por juicios o por demandas o por incumplimiento de algún tipo de normativa, hay un impacto después real, son datos de las personas, ¿no? Siempre hablamos de que el valor finalmente es el dato que proporcionan las personas en estos tipos de plataformas. Y antes de entrar directamente a analizar un poquito más Facebook en concreto, quería comentar un poquito del resto de los casos, ¿no? FireEye, AstraZeneca, Microsoft, Twitter, Canon, digo, varios ataques que han estado pasando en los últimos tiempos y que es imposible no hablar de ellos. Pero bueno, me quería centrar hoy un poquito en Facebook y ir llevando esto un poquito a lo que es impacto en gobierno en particular, que es nuestro foco de hoy, ¿no? Es nuestro centro, nuestro tema del día. Hablamos de más de 500 millones de usuarios de Facebook, ¿no? Con mucha información personal que se fuga. ¿Bien? De esos 500 millones de usuarios, ¿bien? De Facebook, 32 millones de registros en Estados Unidos, 11 millones de Reino Unido, 6 millones en India. Y bueno, ¿cómo impacta esto en Latinoamérica? Esto, bueno, empieza a haber información de lo que se fuga, sale con este Alongal, con este Under the Bridge, publicando datos, bien, en los primeros días de abril y demás, donde aparece información sensible, información de los usuarios. Bien, finalmente se descubre que esto en realidad proviene de un leak 2019-2020, ¿no? Que básicamente en realidad, más que un leak, no, más que un hackeo, fue utilizando técnicas de scrapping, ¿no? Las redes sociales han ido evolucionando con el tiempo, ¿bien? Y bueno, han ido bloqueando este tipo de actividades o intentando bloquear este tipo de actividades, ¿bien? No exponiendo números de teléfono, no exponiendo información personal, pero bueno, esos datos han ido quedando. Y estas técnicas de scrapping, que básicamente es simular requests reales a la página web y poder traer información, ¿bien? Sin ningún tipo de actividad o de técnica de hackeo adicional o de naturaleza delictiva, por así decirlo. ¿Bien? Hay todo un dilema y una discusión sobre si estos datos, que son antiguos, son de 2019, principios de 2020, son realmente riesgosos finalmente, pero la realidad es que hay muchos datos que no cambian, ¿no? El nombre de la persona no cambia, obviamente. El número de teléfono, son pocos los que están rotando su número de teléfono, es algo que en general persiste. El trabajo, la universidad donde uno estudió, la situación marital o amorosa, ¿bien? Fecha de nacimiento, ciudad natal, hay varios datos que siguen perdurando en general y hemos visto que son válidos. Entonces, más allá de que sea una base que pueda tener un año, 2 años y su degradación correspondiente, siguen siendo seguramente datos válidos y que bueno, va a ser difícil que no sea utilizado para actividades delictivas en algún momento. ¿Bien? Entonces, de lo que es el link de Facebook, ¿qué tipo de datos? Número de teléfono completo, el identificador de Facebook, que eso nos permite a su vez enriquecer con algunas otras plataformas de OSINT, el nombre, el apellido, el sexo, el estado civil, ¿bien? La ciudad, el trabajo, el estudio que tiene y el correo electrónico en algunos casos. ¿Bien? No en todos los casos tienen esta información, pero el número de teléfono en 100% de los casos, bien, es parte del identificador que aparece en la fuente de información, ¿no? Entonces, ya eso permite ese contacto directo con la persona. Entonces, vamos a hablar un poco de los números en Latinoamérica, ¿no? Es imposible no hablar de los dos países más grandes, ¿no? Y con más población, como Brasil y México, donde, bueno, para el caso de Brasil se fugan 8 millones de registros, para el caso de México en torno a los 13 millones de registros fugados, ¿no? Con lo cual esto, exposiciones muy grandes, ¿no? de la población, ¿bien? Y números muy grandes de datos completos, ¿bien? De usuarios. Si vamos un poquito a lo que es Argentina y Bolivia, hablamos de 2 millones aproximadamente en Argentina, casi 3 millones en Bolivia, bien de datos también jugados de Facebook. Bien, si vamos un poquito a los datos de Colombia, de Panamá, bien, vamos a ver un poquito datos
fugados también bastante importantes. Vemos el caso de Uruguay, donde impresiona, ¿no? 1.500.000 en un país de 3 millones de habitantes. El caso de Guatemala, bien, con 1,5 millones también de datos fugados. Son números realmente muy altos en porcentaje de población, bien, de lo que se fuga. Que podemos limpiar la base, ¿no? Después de Facebook con usuarios falsos, usuarios que no existen, bien, pero es menor realmente ese número de datos que no son válidos y que se podrían quitar. Había mencionado Ecuador, vamos a Chile, Colombia, ¿no? Perdón si que mencioné mal. Para el caso de Chile, ¿bien? 6.800.000, ¿no? Aproximadamente de registros fugados. Para el caso de Colombia también, un número cercano a los 18 millones de registros fugados. Son números realmente también muy impactantes. Entonces, bueno, ¿qué hay ahí adentro? Ok, el tipo de datos. ¿Y eso cómo impacta en gobierno? ¿Cómo afecta? Al final son usuarios de Facebook, ¿cierto? No, a priori uno podría decir, no me afecta como gobierno. No debería ser afectado. El tema es cuando hacemos un doble clic en esto, ¿no? Si vamos a los datos fugados, de Chile en particular. Vamos a hacer un poquito de foco en esto como parte del análisis. La fuente de esto, nada, la fuga de Facebook, bien, que se hizo pública, y después comandos muy simples, ¿no? Un WC para contar, bien, las líneas, y simplemente estaba partiendo los archivos, lo que era la base de Chile. Entonces acá empiezan un poco los diferentes temas a analizar, ¿bien? Filtros por correo electrónico, .gov.cl, .mil.cl, .defensa.cl, 2 cuentas de gobierno, 3 cuentas mil.cl, bien. Si buscamos un poquito un filtro y algunos filtros, simplemente buscando en Wikipedia o en Google, ¿no? O sea, bueno, entidades de defensa, entidades de gobierno, ¿no? Y buscamos, bueno, ya si filtramos por ejército en la base de datos, 3.900 personas, bien, que en su Facebook mencionaban ejército, ¿no? Ya sea por estudios, por su rol en el ejército, pero son números ya grandes, ¿no? Y son foco de hoy de los ataques, y esto ya lo hemos visto en operaciones en diferentes países de la región, que están llamando por teléfono, pidiendo información, con lo cual hay que hacer todo un trabajo de concientización, de educación, bien, de tener cuidado ahora con esas llamadas de teléfono, de números desconocidos y con este tipo de peticiones, ¿bien? Pero bueno, siguiendo con los números, ¿no? 233 que aparecen con una mención a Fuerza Aérea, 31 explícitos con lo que es Ministerio de Defensa, 9 como Estado Mayor Conjunto. Con lo cual se empiezan a hacer filtros y análisis sobre esta base de datos, que es solo texto, pero que permite hacer este tipo de filtros y que empieza a exponer ya datos un poquito más sensibles y ya más específicos y dirigidos a lo que puede ser un ámbito de gobierno. Esto es un ejemplo de lo que puede salir con estos filtros, ¿no? La separación con los 2 puntos, pero ciudad, ¿no? Ejército de Chile, ¿bien? Antes de esto estaba el nombre completo de la persona, el teléfono, el ID de Facebook, con lo cual inclusive el delincuente y las operaciones estas dirigidas pueden ir a la red social, hacerse amigo de la persona, conocer el contexto, no solamente si está casado, soltero o en algún otro tipo de relación, sino que también entender los amigos. Se puede hacer todo ese perfilado completo a partir de datos abiertos, ¿bien? Pero ya con mucha información, ya dirigida y masiva, ¿bien? Con lo cual, de vuelta, reitero, ya estamos viendo este tipo de operaciones en la región, con lo cual es importante ahora trabajar en la concientización y en la educación, ¿bien? Y en transmitir este tipo de eventos, ¿no? Tanto de la fuga de información como del tipo de ataques que suceden después. ¿Bien? Ahí, bueno, otro ejemplo simplemente con el ejemplo de Estado Mayor Conjunto. La verdad que intenté acá simular un poquito lo que haría una pequeña atacante, ¿no? Con un análisis rápido y manual, de decir, bueno, buscar en Google, buscar en Wikipedia y buscar un par de organismos, ¿no? Que pertenecen al gobierno, primero el sector defensa, y después podemos hacer lo mismo con temas de organizaciones o de gobierno o paraestatales, bien, en este caso hicimos la búsqueda de empresas estatales de Chile, simplemente no una fuente válida, sino simplemente buscando en Wikipedia. Y bueno, 233 registros con Banco Estado como información, 57 con Casa de Moneda, 103 bien como SIM, que
potencialmente podría ser el Centro de Investigación Minera y Metalurgia, pero podría ser algo diferente, bien puede tener su margen de error también. 0 con lo que es Corporación Nacional de Cobre, y así, bueno, se pueden hacer búsquedas por cada una de estas empresas. Lo que les digo, es una línea de comandos, hacer ese filtro, se podría programar y automatizar y hacer un pequeño portal de búsqueda o automatizar contra estas listas. Pero bueno, empiezan a aparecer números que también son importantes, ¿no? Y que se esperan este tipo también de abusos con estas plataformas, con lo cual estar atentos, comunicar también sobre estos lugares, ¿no? Entonces, no es solamente gobierno central, no es solamente ámbitos de defensa, sino que todo lo que también derive, proveedores y demás, van a ser, o esperamos que sean parte de estos ataques. Entonces, es importante también ese trabajo de prevención. Bien, sobre la base analizada, este es un poco el resumen de archivos, ¿bien? Archivos en texto plano, con esta separación, ¿bien? Con comandos y búsquedas muy simples, ¿bien? WC para hacer el conteo por líneas, con cat para analizarlo y grepear con el string que queramos, ¿bien? Y bueno, se hacen los filtros que sacan de texto y eso se pueden contar y hacer los conteos, que es un poco el análisis que sirve para tener esos números a los cuales les estaba presentando, ¿bien? Queda aquí, ya les dejo la presentación, un poco el resumen, ¿bien? Ahí tienen los totales por país, ¿bien? Y a su vez de algunas de las investigaciones justamente para el caso de gobierno de Chile, que de ahí también les quedan los números de referencia, ¿bien? Que pueden ser también interesantes después internamente, ¿bien? Si alguno quiere después los datos en crudo del análisis también se los puedo compartir sin problema. Y bueno, ahí sectorizado para lo que es Chile y los registros fugados por tipo de sector, ¿bien? A ver, entonces lo dije un par de veces, pero simplemente para terminar de cerrar la idea. Estos casos de Facebook, se fugó información. ¿Para qué se puede utilizar? Campañas dirigidas, ¿bien? Estafas, realmente fraudes hoy en línea, ¿no? De buscar accesos a cuentas bancarias, ¿bien? Muchas de las fraudes que ya se venían viendo, ahora enriquecidos con estas bases de datos masivas y muy completas, ¿no? La mencioné muy rápido, pero el LinkedIn, obviamente, con menos cantidad de datos fugados de la región, ¿bien? Pero con mucho más información, ¿bien? Y a su vez los atacantes empiezan a unir también esta información y aprovecharse hoy también de lo que es OSINT, ¿bien? Y fuentes abiertas que pueden alimentar estas bases o datos públicos de gobierno. Muchas veces muchos portales de gobierno en los países de Latinoamérica, simplemente conociendo la cédula de identidad o el documento nacional de identidad, uno puede acceder a información de la persona. Entonces, también empiezan a hacer ese enriquecimiento a partir del teléfono o el ID, intentar conseguir un documento y a partir de ahí buscar más información. Entonces empieza a ser una cadena de enriquecimiento de estos datos que se empieza a volver peligrosa de cara a estas campañas y de cara a que las personas puedan detectarlas, ¿bien? Porque la llamada del banco, validando datos personales, a veces es algo común y que se repite en los diferentes países y bueno, empieza a ser un poco más preocupante. De estos datos, 80% válidos aún. ¿Bien? Es decir, la base esta se ha ido degradando del 2019, de fines del 2019 ahora, en ese 20%. ¿Bien? Habría que filtrar también algún valor falso, algún perfil falso, ¿bien? Que también puede sumar un porcentaje adicional, pero será también menor al 10%. Y un 10% de datos en promedio vinculados directamente a gobierno de defensa. ¿Bien? Esto hablo de la base general. Con lo cual, es importante la información que se ha fugado en cuanto a la detección de personal que trabaja hoy en gobierno de defensa. Bien, o que al menos está en ese proceso educativo también, a veces más en el ámbito de defensa, que también publican ese tipo de información. Con lo cual, debería disparar ciertas alarmas, debería trabajar cierto tipo de tratamiento en el mismo. Para variar esto, obviamente están las bases fugadas en Internet, pero a su vez, bueno, en el sitio Howdy Pound, que todos conocemos, se agregó también esta base de datos, con lo cual uno puede poner ahí su teléfono y chequearlo contra la base completa, bien para saber si su teléfono está dentro del leak o no. La forma más fácil de validarnos es contra el teléfono, no solamente el nombre, por si hay algún tipo de cambio en el formato, pero el teléfono termina siendo un indicador único en la plataforma. ¿Bien? Y después, bueno, aspectos positivos, obviamente, para los delincuentes seguro, pero para las empresas de marketing, ¿no? Base de datos gratis. Hoy una base de datos en el mercado internacional
anda con nombre, apellido, teléfono y cargo, anda en los $3 en promedio, ¿bien? Entonces hablamos de números muy grandes hoy de ventas de base de datos con esta información. Muchas veces segmentada, con algún tipo de filtro como los que les mostraba, pero ya eso le da un valor y a su vez cuando la enriquecen todavía empieza a subir de valor. Y bueno, genera todo un mercado negro por detrás de esto y a veces hay un mercado que utiliza esto para otras tareas. Y bueno, temas de telemarketing, enriquecimiento, y obviamente hay un tema que es el que quería tratar más que nada en unos minutos, si me da el tiempo, es el tema de investigaciones utilizando SINT y obviamente estos leaks, ¿no? Es información válida para, bueno, depende después de la legislación del país se puede utilizar esto, pero de cara al proceso investigativo es algo que puede ayudar, bien, al menos para un lugar más de consulta, ¿no? Y que puede terminar resolviendo alguno de los casos, bien. Entonces, parte de ese trabajo de ciberpatrullaje y cibercrimen, bien, se puede llegar a alimentar de estas bases de datos fugadas y transformarse en algo positivo, ¿no? Desde el lado de los buenos. Después, bueno, de, hay toda una situación, ¿no? Social en Colombia, que también lo han visto en la prensa, y bueno, eh, hubo toda una serie de ataques a diferentes sitios web, bien, y plataformas de gobierno que también lograron exfiltrar datos, ¿no? Y en particular datos de correo, del Ejército Nacional y demás en Colombia, diferentes miembros de Fuerzas Armadas, con lo cual empieza también a volverse todavía más preocupante. Bien, a su vez, más allá de estos leaks tan masivos, todos los leaks que pasan continuamente en los diferentes ámbitos de gobierno y defensa en la región también alimentan estos mismos problemas y este tipo de ataques dirigidos. Entonces, bueno, parte de este trabajo de proceso SINT, bien, de identificar fuentes, sería bueno incorporar estas fuentes bien fugadas para investigaciones, para, bueno, normalizar, indexar y demás, y tenerlas disponibles para un trabajo, bien, de lo que es SINT dentro de sus tres tipos, ¿no? Y esto ya algo eh, más de análisis y quería dejarles simplemente algunas herramientas bien, de lo que va a ser ese proceso de OSINT, donde vamos a ver y validamos que algunos de estos datos están, ¿no? Nombre real, el usuario en Facebook lo tenemos, el email address lo tenemos, ¿no? De todas estas técnicas, solo con la base de Facebook estaríamos cubriendo por lo menos 4, ¿bien? De estos 8 lugares. La realidad es que la locación también la tenemos, ¿bien? Y bueno, pero puede estar vinculado con el vínculo de acceso, eso nos faltaría también, pero bueno, hay muchos datos y sumaríamos datos personales como el teléfono, ¿bien? Eh, y bueno, temas de carrera profesional, de ciudad. Realmente nos metemos bastante en esto, de que eso, solamente con estos datos que tenemos. Les dejo también unos listados de herramientas muy interesantes también, bien, para trabajar en temas así, por supuesto las redes sociales, búsqueda de usuarios, bien, en sitios como Name Checker, bien. Después, búsquedas de OSINT con sitios como People, que hoy son de mucha ayuda en investigaciones, bien, pero también otros portales que van a ayudar en ese tipo de investigaciones. Y bueno, herramientas hoy del mercado que también acompañan este trabajo de reconocimiento, investigación, ahí aparece, ¿no? Yoda, Foca, Malte, más herramientas hoy de Harvester como para poder trabajar en diferentes aspectos, así, tanto técnicos como más de investigación. Y después, bueno, en mapas lo mismo, para entender contexto, ¿bien? Pero bueno, toda esta introducción que me llevó un poco más de lo que quería, era para llegar a entender un poquito, bueno, qué pasó detrás del ataque hacia Facebook, ¿no? ¿Cómo se hizo? Esto que yo mencioné, scrapping como un concepto que sea familiar, pero seguramente no sea tan familiar para todos. Entonces quería dedicarle unos minutos a entender la técnica, a entender lo fácil que es la herramienta y el problema que tienen hoy los portales en general para protegerse de estas técnicas de scrapping, ¿no? Que básicamente muchas veces a los portales de e-commerce le están robando los precios y hasta se usa para competencia, ¿no? Para estar siempre un dólar abajo, conocer el precio del mercado, de las tendencias. Es una técnica hoy súper utilizada, ¿no? En diferentes tipos de tecnologías, ¿bien? Hay muchos especialistas hoy en este tipo de técnicas, ¿bien? Pero hay una herramienta, ¿bien? Un framework que se llama Scrappy, ¿bien? Desarrollado en Python, ¿bien? Que permite justamente automatizar y hacer bien eficiente este desarrollo de crawlings web o de spiders, bien, como queramos llamarles, que van a los sitios web y nos buscan información. Y esto obviamente incluye, cuando digo sitios web, es redes sociales. Ir a Twitter, ir a Facebook, bien, ir a LinkedIn y traer esa información como si fuéramos un usuario autenticado y real, bien, pero tener estos bots para automatizar. La instalación de Scrappy
pip install Scrappy y queda operativo, bien, para poder usarlo. Si no, también se puede descargar del sitio web y armar con los paquetes que ustedes deseen. Pero bueno, plataforma abierta, muy fácil de utilizar, muy documentada, bien, permite extenderlo, trabajar muy rápidamente, múltiples ejemplos, bien, permite desarrollar pequeños middlewares que estén trabajando para nosotros, bien, y trabajar y ordenar todo el tema de los spiders que estén trabajando para búsqueda de información, análisis, bien. Y bueno, esta guía interactiva que también es muy práctico para que son pruebas y validaciones. Permite hacer crawling en diferentes formatos interesantes, HTML, XML, CSV, nos permite guardar automáticamente también en JSON, CSV, para poder reutilizarlo en diferentes plataformas, ¿bien? Nos permite procesar los datos, ¿bien? Antes de serializarlos, a su vez descargar imágenes, ¿bien? Integrarnos con proxies como Tor, o proxies anónimos, o el proxy que tengamos disponible, ¿bien? Definir la concurrencia que queremos en la información y a su vez, ¿bien? Filtrado de URLs que no queremos crawlear para no generar más consumo o más datos que no necesitamos. Bien, con lo cual se vuelve una herramienta muy flexible. Trabaja con estos 8 pasos, ¿no? Donde esto permite que hagamos los requests, tener un engine y tener los diferentes spiders, bien, trabajando con esos requests en forma continua y analizando las respuestas que tenemos y a su vez trabajar enviando en nuestro engine con el scheduler para enviar todo en nuestro pipeline, ¿no? Y a partir de ahí poder ampliar, enriquecer nuestra plataforma, ir filtrando y procesando los datos, bien de una forma simple, a través de este concepto de spiders. Ahí les queda el sitio web, scrappy.org, donde a su vez hay un pequeño instructivo, ese Hola Mundo, o el primer programita para hacer la primera prueba de Scrappy. Ahí podemos hacer, como ven un poco en la terminal, pip install Scrappy, bien, podemos ahí generar este pequeño script, ¿no? Donde importamos Scrappy, bien, definimos la clase y simplemente ponemos la URL, el nombre del spider y lanzamos el tipo de request y el tipo de información que queremos. Acá lo importante después es reconocer dentro del HTML qué tipo de tag es el que nos interesa identificar, ¿no? Necesitamos, en este caso aparece el Oxypost title, por ahí en el CSS, ¿no? Eso es lo más importante que hay que reconocer. Para trabajar con Scrappy es fundamental entender qué queremos. ¿Cómo se llama el nombre de la persona? ¿Cómo se llama el teléfono de la persona? ¿Cómo se llama, bien, al precio de tal producto? Simplemente reconociendo ese tipo de información, pasarla a Scrappy y hacer después un automatismo para traer esa información es realmente una tarea realmente simple. ¿Bien? Con lo cual es una herramienta súper poderosa para ese trabajo de los SIM. Les digo acá unos ejemplos. Bien, en Scrapping Hub, por si quieren jugar, se puede hacer una cuenta gratuita. Bien, así que se pueden registrar. Y hay como una plataforma para justamente practicar un poco en este proyecto de quotes, bien, to scrape. Así que pueden ahí jugar un poquito, llegan ahí a Code on Deploy, pueden hacer el deploy, bien, y tener ahí su Scrappy funcionando, bien, si no quieren hacerlo en su máquina local, bien, y pueden recorrer estos libros y poder practicar haciendo scrapping, ¿no? Del título, de la información, de la descripción, etc. ¿Bien? Y ahí les queda también un ejemplo de cómo hacer esto. De vuelta, la dificultad simplemente va a ser identificar ese tag que necesitamos. Si a veces no lo reconocemos rápidamente viendo el HTML o analizando la página, hay algunas herramientas, por ejemplo, XPath Helper, que es una extensión para Chrome, ¿bien? Que nos permite justamente un poquito más gráfico y un poquito más amigable poder entender cuál es el XPath que necesitamos, ¿bien? Para poder analizar y reconocer esto, con lo cual después se puede hacer esa importación del selector y a partir de ahí definir simplemente el spam. Ahí el spam les queda ahí justamente el ejemplo de Facebook, ¿no? Por ejemplo, ahí en verde abajo aparece, ¿no? El timeline cover names. Bueno, eso es lo que quiero que me traiga finalmente Scrappy. ¿Bien? Y con XPath es bastante simple, así que se los dejo como herramienta para entender un poquito más de cómo termina siendo esta técnica dentro de lo que es Scrappy. ¿Bien? Ahí les queda también un ejemplo más con el cover name, el nombre alternativo, etc. A su vez después, bueno, aparece otro tipo de lugares donde corresponde ir a buscar información y estar atento, y es parte de este trabajo de ciberpatrullaje, ¿bien? Que hoy a los gobiernos es algo que en todos los países estamos tratando de alimentar, de mejorar, ¿bien? Y de aprovechar estas redes sociales para prevenir, ¿no? Incidentes, disturbios sociales, ciberataques en infraestructuras críticas.
Con lo cual, la dark web es un lugar que también queda para analizar, para monitorear. Empiezan a aparecer algunos escáneres, obviamente después hay que estar atento, ¿no? a los buscadores, a los foros, bien, donde se hacen este tipo de comentarios, este tipo de publicaciones, bien, para poder estar pendiente, porque es un poquito más difícil que lo puede ser en la red abierta. Pero bueno, aparece OnionScan como una herramienta que pueden utilizar, aprovechar y tener a través de Tor para hacer esas búsquedas. Después, entre las herramientas interesantes, está Social Mapper, bien, que permite básicamente, a partir de una imagen, ir a buscar las redes sociales y definir un puntaje, bien, sobre el parecido entre la foto y el perfil en las redes sociales. Lo cual también algo de mucho valor hoy en investigación, especialmente en monitoreo, bien, que se puede hacer. Les dejo algunas herramientas más que han sido muy útiles en casos de investigaciones para hacer visualización, bien, de escenarios. Ahí les queda OCSRP, bien, donde también se puede hacer una cuenta gratuita, bien, y poder hacer un poco esos links, bien, de cómo se hacen los likes y la información y la correlación. Herramientas de Nightlab que también permite hacer justamente cómo es la historia, bien, cómo va esto en el correr del tiempo, bien, y poder hacer un poquito más de investigación y presentarlo de una forma un poco más amigable. Bien, y para el queso SINT se vuelve realmente interesante ir analizando esa evolución en el tiempo, bien, a través de las diferentes plataformas. Herramientas como Tweetmap también, que nos empiezan a dar mapas de calor, bien, esto también son Twitter de esas redes a estar continuamente monitoreando, bien, más que nada para hacer predicciones, ¿no? De monitoreos y alertas tempranas, cuando pasan situaciones, bien, que pueden afectar a la sociedad, a toda la comunidad, y bueno, eventos, ahora traía justo el ejemplo del Capitolio, ¿no? Donde si vienen 100.000 manifestantes en camino, bueno, generar alertas tempranas, si esto se está hablando de redes sociales, alguien lo tiene que estar viendo a nivel de los gobiernos, ¿no? Después portales como, bueno, de investigación como First Tweet, ¿no? Para ver, bueno, quién inició todo esto, ¿bien? ¿Quién fue el usuario que inició todo esto? Bueno, tratar de ir a esos lugares, ¿bien? Y después, de esto que hablamos de la fuga de información, de bases de datos como la de Facebook, ¿bien? También ha habido un histórico de fugas de información, ¿no? Y un poco lo que termina controlando sitios como How Been Pound y demás es justamente contar con estas bases de datos y tenerlas disponibles para consulta, tenerlas disponibles para monitoreo, para enriquecimiento, con lo cual, de cara a equipos de investigación, ¿bien? De equipos policiales, equipos de inteligencia, equipos de defensa, es importante hacer esta recolección de bases, siempre dentro de lo posible, dentro de los marcos legales de cada país, con lo cual requiere un segundo análisis adicional o varios, pero son bases que están disponibles, son parte de este trabajo de OSINT, bien, que se puede utilizar. Y esto en investigaciones criminales es sumamente importante, ¿no? Donde hoy partimos de investigaciones criminales que tienen muchos problemas, ¿no? Muy pocos datos. A veces se parte de un nickname, de un usuario de Twitter, de un usuario en Tinder, en LinkedIn, en donde sea. Muchas veces se sabe el nombre, pero no se sabe nada más. O se sabe algún número de algún usuario, algún identificador de algún usuario en la red. Después muchas veces sin correlaciones automáticas, sin herramientas automáticas para hacer todo este tipo de análisis. Y después muchas veces de la dependencia de la capacidad de que un investigador que se debe dedicar a investigar, qué tan altas son sus capacidades, por ejemplo, en programar en Python para mantener estos scripts que estábamos viendo, o estas líneas de Scrappy. Y no es su foco, no debería ser su foco, no es su especialidad. Bien, entonces debería haber un equipo técnico o una solución que permita hacer este tipo de actividades para que una investigación, bien, incluya OSINT en diferentes perspectivas. Para ver un caso genérico, ¿no? De investigación. En general se parte, como les decía, de un dato conocido. ¿Bien? Se parte de un sobrenombre, un nickname, un apodo, un usuario, ¿bien? Un email, una dirección IP. ¿Bien? Ahí hay todo un trabajo que se puede hacer con a nivel de investigación, de buscar información y demás, donde ahí OSINT toma un valor muy importante, ¿no? De empezar a relacionar el portal, el usuario, quién correspondía a eso. A partir de ahí empezar a hacer pedidos, ¿no? Y ahí empiezan esos dos conceptos que aparecen ahí abajo a la derecha del ISP y el ESP. El ISP como el Internet Service Provider, ¿no? Que nos va a decir, bueno, quién estaba conectado en un momento, pero esto en realidad el mayor vínculo lo va a dar lo que es el Electronic Service Provider, ¿no? Un
Facebook, un Twitter, bien, que nos va a decir, se lo vio este usuario en esta hora exacta desde esta dirección IP. ¿Bien? Y esa dirección IP la va a asignar el ISP, con lo cual ahí, con orden de juez y todo el proceso que requiera cada país, se pedirá, bueno, quién era la persona, la empresa, la entidad que estaba conectada con esa IP a ese servidor. Y eso termina derivando en una persona, una entidad, un allanamiento, ¿bien? O correlaciones con diferentes investigaciones. El ciclo completo. Cuando eso después lleva a un allanamiento, bueno, se adquieren PCs, laptops, celulares, tablets, ¿no? Que también requieren un análisis forense, un tipo de investigación, y eso también permite explotar con datos de fuentes abiertas, ¿no? Y poder hacer esos cruzamientos, bien, para lograr que la investigación sea totalmente masiva. Entonces, esa información de redes sociales tiene mucho valor, bien, hay que aprovecharla realmente a nivel de los gobiernos, lo mismo, los datos de teléfonos incautados muchas veces se utilizan no es por un caso, pero no se deja como información viva para otros tipos de escenarios. Como parte de este enriquecimiento está la información pública, que hoy todos los gobiernos, por transparencia, empiezan a publicar y difundir, con lo cual también es una base de datos para hacer un enriquecimiento. Y después de cara allá a los gobiernos, obviamente enriquecer también con los datos restrictos, ¿no? De gobierno, con accesos que se puedan tener entre instituciones, bien, pero buscando la mayor capacidad de colaboración para acceder a información, obviamente dentro de los marcos correspondientes y dentro de los contextos que correspondan, pero hay datos, ¿no? Policiales, migratorios y demás que también podrían acompañar esos trabajos de enriquecimiento para hacer este tipo de análisis y grafos. ¿Bien? Ahora, esto, hasta ahora todo el lado de fuga de información, bien, un poco el impacto que puede hacer, pero muchos de los ataques también suceden por explotaciones, ¿no? Por falta de aplicación de parches, y es como la otra parte que tenemos de esto, ¿no? La parte de redes sociales, por un lado, educar en no expongamos datos de más, no regalemos nuestra información, ¿bien? Tengamos claro que han habido fugas de información masivas que tienen datos de personas de ámbitos militares y de gobierno latinoamericanos, ¿bien? A su vez ha habido fugas de información por hackeo, y a su vez van a haber más hackeos, ¿bien? Tenemos que salir de esa premisa. Y la pregunta va a ser cuándo nos va a pasar. Y esta imagen lo que busca explicar es un poco esto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una etapa en la cual es responsabilidad, ok, nuestra. No aplicamos un parche, fuimos hackeados, veamos que no nos pase de nuevo. Bien. Pero ¿qué pasa con todas las etapas anteriores? ¿No? Y que muchos de los ataques que han ido pasando en el tiempo son a través de ataques de día cero, bien, con vulnerabilidades conocidas, inclusive ataques en esa época de oscuridad que aparece bien a la izquierda, ¿no? En el gráfico, donde hay una vulnerabilidad, pero nadie la conoce, todavía no ha sido explotada, por al menos por la mayoría de las personas no la conocen, bien, tal vez solo pequeños grupos, bien, pueden conocerla, y ahí empezamos a movernos de a poco hacia la derecha, ¿no? En la cual empiezan a aparecer equipos, a veces estatales, a veces privados, a veces de delincuentes, que detectan vulnerabilidades y ya saben cómo explotarla, ¿bien? Y empiezan a hacer su trabajo de explotación sin que haya en el mercado una protección, al menos nativa de protección, sino que, bueno, puede haber, ahí aparecen y se van a estar en mejor posición aquellas empresas, organizaciones que puedan tener esas capas de controles compensatorios, ¿no? Que puedan trabajar hoy en esa detección temprana, en evaluar desde otra forma las unidades y poder realmente proteger de día cero, ¿bien? Tecnologías TDR, de Application Whitelisting, etcétera, soluciones que aplican algún tipo de modelado o aplican algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial y que van a proteger pese a que haya unos P de día cero, ¿bien? Con lo cual tenemos que ir hacia ese lado, ¿bien? Pero este tipo de ataques, como ven, tiene una ventana muy grande, ¿no? O sea, nuestra exposición realmente al riesgo es muy grande, y esto en entidades muy grandes y llevado a gobierno es muy difícil de proteger, ¿bien? Con lo cual, lo esperable, como les digo, es, vamos a tener incidentes, tenemos que ver de qué forma reducimos, minimizamos y contenemos ese impacto, ¿bien? De cara a esas situaciones que puedan perjudicar. Y esto sistemas IT, sistemas OT, entonces es importante contener y recuperarse en forma temprana. ¿Bien? A su vez, de lo que es ambientes monitoreos, es un reporte también de Cisco. ¿Bien? A mí siempre me gusta presentarlo porque impresiona, ¿no? Ese 44% de alertas que no son investigadas es como un agujero negro, ¿no? Que se come las alertas. Y después de las que sí son investigadas, ¿bien? Muchas
son remediadas y otras no. ¿Bien? Ese 54% que aparece abajo en rojo, que debería ser un rojo más rojo todavía, ¿no? Son alertas legítimas y que no son remediadas. Otro agujero negro que se nos genera. Entonces, realmente lo que visualizamos hoy es muy poco, inclusive de los sistemas cuando tenemos alertas, ¿no? A su vez, imaginemos que tenemos muchos sistemas que hoy no alertan o no registran correctamente y que ni el SOC, ni el CECIR, ni nadie va a poder verlo hasta que no sucede el incidente, ¿no? Entonces, de otros, o sea, para seguir cerrando algunos temas de prevención, bueno, siguiendo un poco modelos de NIST principalmente, ¿no? Decir, bueno, trabajemos en preparación, en prevención, obviamente en temas de monitoreo, protección y detección, y después sí, en ese trabajo de contención, respuesta, bien, y bueno, después ya en un trabajo de mejora continua, de lecciones aprendidas, y trabajar en un contexto de lo que es el ambiente de ciberseguridad, que es un aspecto técnico que hoy tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? No quedarnos ya solo en un ámbito de políticas, sino que hay que trabajar realmente en esos aspectos técnicos para mejorar y evitar esta fuga. Así que bueno, para intentar cerrar lo más en tiempo posible, una serie de conclusiones simplemente, pero trabajar en este monitoreo, en generar alertas tempranas, si se fue información de Facebook, tenemos que estar atentos en cómo nos impacta a nosotros. ¿Bien? Hacer ese monitoreo de los leaks continuo, monitoreos de las redes sociales a su vez, de cara a esta ayuda en el ciberpatrullaje. ¿Bien? Sumar tecnologías que permitan procesar estos grandes volúmenes de datos, ¿no? O sea, monitorear la dark web, la deep web, estas redes sociales, requiere de grandes volúmenes de datos, de procesar grandes volúmenes de datos, tenemos que estar preparados para eso. Incorporar algoritmos, tecnologías, machine learning, inteligencia artificial. Realmente hoy la academia va a pasos agigantados en estos aspectos, ¿no? Todos los papers del mundo hoy tecnológicos están saliendo con algún tipo de tema de machine learning o inteligencia artificial, empezar a incorporarlo en ciberseguridad lo antes posible, ya sea con herramientas o en forma manual mediante este tipo de análisis. Bien, aprovechar entonces estos datos, mejorar la información y bueno, tomar esos datos históricos, de investigaciones, de estas fugas de información, en lo posible en gobierno hacer esos cruzamientos con datos que pueden ser restrictos, correlacionarlo de cara a investigaciones, y realmente que haya una gestión integral en investigaciones, incorporando lo que es OSINT, ¿no? Como Open Source Intelligence, como un mecanismo hoy de información disponible que termina siendo hoy dentro del marco legal en la mayoría de los países de la región. Así que bueno, espero que haya sido interesante la presentación, que les haya gustado. Logramos cubrir un poco estas fugas principales, ¿no? Y en particular de Facebook, con un breve análisis regional y un poco, al menos una muestra de lo que puede ser el foco para lo que es Chile. Les queda ahí mi contacto, totalmente disponible para que me consulten, me escriban, me pidan más información, me envíen spam, lo que quieran, etcétera. Es bienvenido. Así que bueno, en todo lo que pueda colaborar, bienvenido, y aprovecho estos últimos minutos que me quedan para nuevamente felicitar a toda la organización de 8.8, la verdad que excelente todo lo que hacen desde el día 1, y bueno, y del CECIR por acompañar este tipo de propuestas, ¿no? Creo que es muy importante también todo ese apoyo que han tenido de terceros para que este evento sea posible y poder colaborar y compartir este tipo de investigaciones, información de lo que está pasando hoy en el gobierno. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición para cualquier duda, pregunta, consulta, comentario. Gracias, Mateo. Sí, nosotros estamos esperando que en los chats y en nuestras redes aparezcan algunas preguntas para esta tremenda presentación que te mandaste. Gracias por el tiempo y la preparación. Pero mientras tanto te quiero pedir un favor. Nosotros estamos regalando libros de Oddworld y estamos regalando poleras de las conferencias anteriores. Nos parecería maravilloso si tú lanzas una pregunta en este momento para nuestra audiencia que está conectada viendo 8.8 Gobierno, y que obviamente quien lo responda dentro de las personas que respondan dentro del hashtag vamos a sortear ese premio. ¿Te parece si nos ayudas con una pregunta para la audiencia? Perfecto, perfecto. Dale, que responda primero exactamente el número de registros fugados en Facebook de Chile. El primero que responda correctamente se lleva la polera. Perfecto. Francisco Fuenzalida, nuestro querido CM, ya está trabajando, revisando, haciendo un scouting rápido de nuestro hashtag, el cual se puede ver en la pantalla. Mateo, mientras tanto agradecerte, tengo que darle espacio al siguiente panelista, así que te tengo que despedir lamentablemente, con la añoranza y esperanza de verte pronto en Chile. Para el próximo evento tenemos deuda, tenemos que vernos y tenemos que volver a celebrar como era 8.8 presencial antes del COVID. Ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias. Me despido. Saludos a todos. Gracias a ti, Mateo, que estés muy bien.
Y nosotros continuamos en 88 Gobierno, en esta primera instancia, momento histórico con el cual partimos el año dentro de la agenda de esta serie de conferencias que realizamos, donde buscamos capacitar, educar e informar en temas de ciberseguridad. En el día de hoy partimos justamente uniendo al CECIR para transmitirle a ustedes toda esta información y para contar y revisar un poco en qué está el mundo y Latinoamérica. Nos vamos a ir a una pequeña pausa de nuestros pequeños auspiciadores y nos vamos a ir rápidamente, pequeños es un chiste en realidad, porque en realidad son bien grandes, son notables. Está CECIR, Tati Naval, ahí los van a conocer y volvemos de inmediato para continuar con nuestra conferencia 8.8 Gobierno, que continúa con una charla bastante maravillosa y bastante reveladora. Atentos, volvemos en unos breves segundos.